Bueno, hoy día seguimos con nuestra serie de sermones de fundamento y hoy día vamos a hablar del Espíritu Santo. Yo sé que se ha dicho mucho acerca del Espíritu Santo y es necesario que nosotros como iglesia profundicemos acerca de quién es el Espíritu Santo. Y como introducción, quiero invitarlos a que puedan ir al libro de Marcos, capítulo 3, versos del 28 al 29. Y estos textos dicen: de cierto os digo que todos los pecados serán perdonados a los hijos de los hombres, y las blasfemias cualesquiera que sean. Pero cualquiera que blasfeme contra el Espíritu Santo no tiene jamás perdón, sino que es reo, prisionero de juicio eterno. Sin duda alguna, un texto que puede resultar misterioso al leerlo superficialmente. Pero quiero comenzar a profundizar acerca del Espíritu Santo desde aquí, porque este texto nos ayuda a despejar y derribar algunos errores y herejías que se creen acerca del Espíritu Santo. En primer lugar, el Espíritu no es una cosa. Por eso la pregunta que responderemos es: ¿quién es el Espíritu Santo? No qué es el Espíritu Santo. Él es Dios. En la Trinidad Él es la tercera persona y en Él subsiste la esencia de Dios. Es decir, posee autosuficiencia, es inmutable, es eterno, es omnisciente, lo sabe todo. Tiene todas las características que hacen que Dios sea Dios. El Espíritu Santo no tiene ningún cambio. Nunca cambia, no tiene variación, a diferencia de nosotros que estamos en constante cambio. Los testigos de Jehová dicen que el Espíritu Santo es la fuerza activa invisible que Dios emplea para cumplir su propósito y revelar su voluntad. O sea, es su poder en acción. Para ellos no es una persona de la Trinidad, no es Dios, sino que es algo que procede de Dios. Herejía. Y volviendo al texto de Marcos, si vemos un poco el contexto, nos damos cuenta en el verso 22 que dice: pero los escribas que habían venido de Jerusalén decían que Jesús tenía a Belcebú y que por el príncipe de los demonios echaba fuera los demonios. Miren ese nivel de acusación contra Jesús. Los escribas no eran personas ignorantes. Ellos eran los doctores, los intérpretes de la ley, conocían las escrituras y conscientemente acusaron a Jesús de que echaba fuera a los demonios con el poder de Satanás. Pero Jesús echaba fuera a los demonios por el poder del Espíritu Santo. Respecto al mismo tema, Mateo 12:32 dice: a cualquiera que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre, le será perdonado. Pero al que hable contra el Espíritu Santo, no le será perdonado, ni en este siglo, ni en el venidero. El profesor Dennis Johnson dice: el perdón es posible para el que calumnia al Hijo, no porque una de las tres personas divinas tenga menos gloria que las otras. Más bien, la encarnación del Hijo encubrió su gloria en maneras que la oscurecieron de la vista de muchos que estaban cegados por la incredulidad ignorante, pero que todavía eran recuperables por el Espíritu. Podemos estar seguros de dos verdades: nadie que cometa este pecado imperdonable confiará jamás en Cristo para recibir el perdón que se encuentra en Él. Y nadie que corra hacia el Hijo del Hombre crucificado y resucitado ha cometido tan horrenda calumnia contra el Espíritu, ni tampoco el Salvador rechazará a nadie que venga a Él. Los religiosos de aquel tiempo llamaron a Jesús endemoniado. Lo acusaron de usar el poder de Satanás. Sin embargo, cuando el Espíritu obra en los creyentes, los lleva a llamarlos
Señor. Nos lleva a llamarlo Señor. Primera de Corintios 12:3. Acompáñenme a ese texto que es muy, muy importante. Dice: por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema, maldito a Jesús. Y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Hoy, aparte de ver algunos aspectos generales sobre el Espíritu del Señor, veremos cómo es su obra en nosotros y cómo la tercera persona de la Trinidad opera en nuestros corazones para llevarnos a glorificar a Jesús. Y aquí vamos a hacer un panorama general, por así decirlo. Vamos a visitar algunos textos. Y nuestro primer punto es: partamos por el principio. Y yo les pregunto, hermanos, ¿ustedes saben cuál es la primera vez que se nombra al Espíritu Santo en la Biblia? Génesis capítulo 1, versos del 1 al 2. Que mi esposa lo pueda leer, por favor. Génesis capítulo 1, del 1 al 2. Bueno, ella tiene la nueva traducción viviente, pero igual nos va a ayudar. En el principio Dios, capítulo 1. Versos 1 y 2. En el principio Dios creó los cielos y la tierra. La tierra no tenía forma y estaba vacía, y la oscuridad cubría las aguas profundas. Y el Espíritu de Dios se movía en el aire sobre la superficie de las aguas. Alistair Begg dice: la palabra hebrea traducida como espíritu aquí es ruach, que también puede significar aliento. Ahí lo que dice el texto es ruach Elohim, el aliento del Todopoderoso. Es el agente en la creación. Lo que se considera aquí no es la inmaterialidad del espíritu. Lo que el texto está enfocando ahí no es que él vuela solamente, que es algo inmaterial, que es un espíritu, sino su poder y energía. La imagen es la de la energía de Dios exhalando la creación, como si hablara los mundos a existencia al colocar las estrellas en el espacio. Y es muy importante comprender esto, porque tenemos una idea al leer este texto de que el Espíritu de Dios se movía y lo entendemos como un paseo o algo por el estilo. ¿Cómo? Claro, como algo que va, un fantasma que se mueve sobre la faz, ¿cierto?, de las aguas. Sin embargo, ese verbo que vemos ahí, que se movía, también se traduce como sobrevolar. ¿Pero en qué sentido? Como un pájaro que vuela sobre su nido para proteger a sus crías. Y el mismo concepto lo encontramos en el Nuevo Testamento. Acompáñenme al Nuevo Testamento. Y cuando ustedes lean esto, sus ojos van a ser abiertos a quizás verdades que ustedes no conocían. El mismo concepto lo encontramos en el Nuevo Testamento cuando el ángel Gabriel le habla a María en Lucas 1:35. Lucas 1:35. Y el primero que lo tenga, lo lee, por favor. Amén. El ángel le contestó: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por lo tanto, el bebé que nacerá será santo y será llamado Hijo de Dios. Sproul comenta que es ahí donde vemos el poder creativo generador del Espíritu de Dios. Que Dios, el Espíritu Santo, entra en esta situación de tinieblas, de falta de orden, de vacío, y lo cubre o abraza, así como una gallina empolla sobre sus polluelos con el fin de traer vida de su gestación. Por lo que el Espíritu produce orden y sustancia. Por esto es que en Génesis 1:3 lo que sigue de eso es
y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Lo que entendemos con esto es que el Dios Espíritu Santo es el agente de la creación. Por eso el credo niceno declara, creemos en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida. Por eso Génesis 1:26 dice, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Aquí no vemos al Padre usando su poder creativo, sino que vemos a las tres personas de la Trinidad en su acuerdo eterno, en su igualdad de esencia, creando todas las cosas. Por eso reducir al Espíritu Santo a una simple fuerza es una herejía. Muchos lo creen por ignorancia. Otros sin duda se aferran de todo corazón a esa falsa enseñanza y caminan rumbo al infierno con eso. Pero la palabra de Dios claramente nos muestra cómo el Dios Espíritu se mueve y da vida, vuela y ordena el caos, cubre y alumbra. Punto 2. El Espíritu obrando en el Antiguo Testamento. Muchos se preguntan cómo obraba el Espíritu de Dios en las personas del Antiguo Testamento. En ese sentido debemos señalar que el Espíritu Santo no solo es el agente creador, sino que también siempre está impulsando el proceso de la salvación de las personas, porque Dios elegía personas específicas para sus propósitos y los dotaba. Los jueces, los reyes, los profetas y los sacerdotes, artistas, personas específicas tenían el Espíritu Santo de una forma especial para cumplir la misión de Dios. Acompáñenme a Éxodo 28. Acompáñenme a Éxodo 28 del 1 al 3. Sí, Éxodo 28 del 1 al 3. Dice así, harás llegar delante de ti a Aarón tu hermano y a sus hijos consigo, de entre los hijos de Israel, para que sean mis sacerdotes, a Aarón y a Nadab, a Abiú, Eleazar e Itamar, hijos de Aarón. Y harás vestiduras sagradas a Aarón tu hermano para honra y hermosura. Y tú hablarás a todos los sabios de corazón, a quienes yo he llenado de espíritu de sabiduría, para que hagan las vestiduras de Aarón, para consagrarle, para que sea mi sacerdote. Si nos damos cuenta, hermanos, Dios en el Antiguo Testamento elegía personas específicas y ponía en ellos el Espíritu, los llenaba del Espíritu Santo. Tenemos otro ejemplo también en Números, capítulo 11, cuando Dios habla a Moisés. Números 11, 16 al 17. Y dice, entonces Jehová dijo a Moisés, reúneme 70 varones de los ancianos de Israel, que tú sabes que son ancianos del pueblo y sus principales, y tráelos a la puerta del tabernáculo de reunión y esperen allí contigo. Y yo descenderé y hablaré allí contigo, y tomaré del espíritu que está en ti y pondré en ellos, y llevarán contigo la carga del pueblo, y no la llevarás tú solo. Todo lo que Moisés hizo desde el inicio es porque el Espíritu del Señor estaba en él. Por eso también entendemos que Moisés escribió el Pentateuco, porque como dice segunda de Pedro 1:21, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados, guiados por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el exhalador de la Escritura. Él inspiró las Escrituras porque ellas nos llevan a la redención que el Señor nos ofrece.
Así entonces opera el Espíritu en estas personas que Dios unge. ¿Por qué el juez Sansón era fuerte? Por el Espíritu Santo. ¿Por qué muchos hombres hicieron grandes proezas en aquellos tiempos? Por el Espíritu Santo. Sin embargo, no debemos confundir estos dones especiales que Dios daba a las personas al ungirlos con el Espíritu Santo con lo que vemos en la obra del Espíritu en el Nuevo Testamento. Porque que una persona sea ungida por el Espíritu en el Antiguo Testamento no significa que esa persona ya era salva y había sido redimida. Vemos el ejemplo de Saúl, que recibió el Espíritu para su reinado, pero él pecó contra Dios, se rebeló en su corazón, y es por eso que el primer libro de Samuel, en el capítulo 16, verso 14, dice que el Espíritu de Jehová se apartó de Saúl, y le atormentaba un espíritu malo de parte de Jehová. Entonces, en el Antiguo Testamento, no todos tenían al Espíritu de Dios en ellos, sino que solo personas específicas para cumplir las tareas que Dios quería, pero todo para cumplir y llevar a cabo el plan eterno de redención de Dios. Punto 3. El Espíritu obrando en el Nuevo Testamento. Y aquí llegamos al texto que hemos leído al inicio. ¿Qué dice Juan 15:26? Que alguien lo pueda leer, por favor. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Juan 15:26. ¿Sí? 16. 26. 15:26. Pero igual, está bueno. Igual habla del Espíritu, así que nos Dice, sirve. pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Amén. Esto marca, hermanos, la diferencia entre cómo el Espíritu obraba en el Antiguo Testamento y cómo lo iba a hacer cuando viniera. Juan el Bautista dijo algo importante sobre esto, ahí en Mateo 3:11. Y él dijo, yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Ahora el Espíritu Santo vendría de una forma distinta sobre los creyentes. Y Jesús es quien iba a enviar al Espíritu. Y vemos también que cuando Jesús es bautizado en las aguas, ¿qué es lo que viene sobre él? El Espíritu Santo, una paloma. Claro, ¿cierto? Descendió del cielo. Mateo 3:16 dice, y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Aquí es donde se empieza a entrelazar todo lo que hemos dicho. El Espíritu que en el principio se movía para crear y dar vida, que venía sobre aquellos que Dios elegía en la antigüedad para su propósito redentor, ahora también viene sobre el Hijo de Dios. Amén. Y hubo una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Con esa señal, Dios estaba comunicando que Jesús era su enviado y que Él tenía el Espíritu por el cual haría las señales. Los religiosos que estaban en aquel momento oyeron la voz de los cielos, pero la mayoría lo rechazó. Acompáñenme a Lucas capítulo 4, por favor. Lucas capítulo 4, versos del 14 al 21. Este pasaje está después de la tentación que enfrentó Jesús en el desierto.
Y dice así: y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea, y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor. Y enseñaba en las sinagogas de ellos, y era glorificado por todos. Vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre, y se levantó a leer. Y este texto, hermanos, a mí, en lo personal, me deja impactado. Y se le dio el libro, el rollo del profeta Isaías. Y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él, y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Wow. Querida iglesia, el envío del Espíritu Santo en nuestras vidas es antecedido por la obra del Espíritu en la vida de Cristo. Hebreos 9:14 nos dice: cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Cristo, por el poder del Espíritu, se entregó a sí mismo sin mancha por nosotros para satisfacer la justicia del Padre y pagar la deuda eterna de nuestros pecados contra el Dios del universo. Y descendió a los infiernos. Pero al tercer día el mismo Padre que dijo: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia, volvió a declarar lo mismo para resucitarlo por medio del poder del Espíritu, afirmando así la redención del pueblo del pacto. Porque una de las promesas que el Padre le da al Hijo en el pacto de redención es que el Hijo iba a contar con la ayuda del Espíritu en los días de su encarnación. Y no solo eso, sino que también luego de haberlo resucitado, el Padre sentaría al Hijo a su diestra para que sea cabeza de la iglesia, y tendría el Espíritu para enviar a quien Él quisiera. Charles Hodge en su teología sistemática. Por eso Cristo dice: pero cuando venga el Consolador, cuando venga el Ayudador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Porque Él sabía que cuando el Espíritu viniera a los creyentes, Él ya no estaría en la tierra. Cristo también les dijo algo muy importante. En Juan 14, 16 al 17 dice: y yo rogaré al Padre, y os dará otro Consolador, para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, el cual no puede recibir, porque no le ve, ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. Y Cristo, cuando resucitó, les dio una orden a sus discípulos. Acompáñenme por favor a Lucas 24 al 49. He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Y llegó ese día, que está registrado en Hechos capítulo 2. Acompáñenme a Hechos capítulo 2. Dice: cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos.
Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Esto es algo histórico, porque todos fueron llenos del Espíritu Santo. Como dice 1 Corintios 12:13, porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo Espíritu. El día de Pentecostés es algo histórico, porque todos fueron llenos del Espíritu Santo. Es un gran misterio, hermanos, cómo el Espíritu Santo está en nosotros ahora. Pero sí debemos aclarar que a pesar de que en el Antiguo Testamento el Espíritu Santo no moraba en todos los creyentes, el Espíritu Santo, desde que Dios le dio la promesa del Redentor a Adán, el Espíritu ha hecho nacer de nuevo a todos los creyentes de todos los tiempos. Eso no ha cambiado. Lo que cambia ahora en el Nuevo Testamento es que el Espíritu Santo está dentro de nosotros, mora en nosotros. Abel nació de nuevo, Enoc, Noé, Abraham y todos los creyentes de todos los tiempos. El Espíritu los ha regenerado, les ha dado vida estando muertos en sus pecados. ¿Sabes por qué? Porque el Espíritu Santo no solo es el agente creador de esta vida natural, no solo de Él tenemos el aliento para vivir, sino que también de Él proviene la vida espiritual. Él es quien convierte una persona carnal en una persona espiritual. Jesús lo declaró en Juan 6:63. El Espíritu es el que da la vida eterna. El Espíritu es el que da la vida eterna. Por eso acompáñenme a Ezequiel, hermanos. Ezequiel capítulo 37. Del 1 al 10. Dice así: la mano de Jehová vino sobre mí y me llevó en el espíritu de Jehová y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos y me hizo pasar cerca de ellos por todo en derredor. Y aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo y por cierto secos en gran manera. Y me dijo: hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dije: Señor Jehová, tú lo sabes. Me dijo entonces: profetiza sobre estos huesos y diles: huesos secos, oíd palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos: he aquí, yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis, y pondré tendones sobre vosotros, y haré subir sobre vosotros carne, y os cubriré de piel, y pondré en vosotros espíritu, y viviréis, y sabréis que yo soy Jehová. Profeticé pues como me fue mandado, y hubo un ruido mientras yo profetizaba, y aquí un temblor, y los huesos se juntaron, cada hueso con su hueso, y miré, y aquí tendones sobre ellos, y la carne subió, y la piel cubrió por encima de ellos, pero no había en ellos espíritu. Y me dijo: profetiza al espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al espíritu: así ha dicho Jehová el Señor, espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. Y profeticé como me había mandado, y entró espíritu en ellos y vivieron, y estuvieron sobre sus pies un ejército grande en extremo. Si en esta mañana tú estás muerto, el Señor te dice: oye la palabra de Dios, y Él te dará un corazón nuevo, un espíritu nuevo, una vida nueva. Él te dará su Espíritu Santo dentro de ti para que le sirvas y vivas para Él por toda la eternidad. Hay esperanza para los muertos. Corre al Espíritu de vida que vendrá sobre ti para salvarte y sellarte. Qué tremenda escena la del Valle de los Huesos Secos. Eso éramos nosotros.
huesos secos. ¿Y qué hizo el Señor con su misericordia? Llegó la palabra, llegó con su evangelio y nos dio vida. Amén. ¿Y ahora qué tenemos? Un deseo por agradar a Dios. Amén. Eso no es algo natural, eso es algo antinatural. Eso es algo que pone Dios en nuestras vidas. Oh querida iglesia, la obra del Espíritu es tan maravillosa, nos resucita, nos hace nacer de nuevo y de acuerdo a la promesa de Jesús está en nosotros permanentemente. A veces lo afligimos por nuestro pecado. A veces lo entristecemos, lo apagamos con nuestra negligencia, con nuestro pecado, con nuestra insistencia, con nuestra falta de arrepentimiento. Pero ¿sabes qué? Él sigue ahí y nos persuade y nos convence, testifica, clama, habla, intercede por nosotros. Amén. Con su mente opera poderosamente en nuestra propia mente, llevándonos a glorificar a Jesús, porque solo por el Espíritu podemos glorificarlo realmente. Amén. Ponte a pensar en esto. Todos quizás en algún momento hemos pasado por tiempos oscuros, pecaminosos, donde pareciera que no hay vuelta atrás del pecado. Pero te pregunto ahora, ¿qué sigues haciendo aquí? ¿Por qué sigues aquí? ¿Por qué después de haber ofendido a Dios, de haber violado sus leyes con tanta frialdad de corazón, después de un tiempo volvemos a estar de rodillas ante el trono de la gracia? Te pregunto, hermano, le pregunto a tu corazón, ¿qué sigues haciendo aquí? ¿Por qué después de haber ofendido a Dios, de haber violado sus leyes con tanta frialdad, volvemos a estar de rodillas delante del trono de la gracia de Dios? Porque el Espíritu de gracia, el mismo que nos regeneró, que nos hizo nuevas criaturas, es el encargado de aplicar la salvación en nuestro corazón. Amén. Te equivocas si piensas que tú llevas adelante tu compromiso con Dios. Te equivocas si piensas que tú eres el que está aferrado a la mano de Dios. No, no, no. No, Señor. Es Él quien tiene aferrado a Él tu mano. Amén. No olvides que Él fue quien dijo en Ezequiel 36:27, y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Eso yo no te está preguntando, ¿quieres hacer mis mandamientos? Sino que Él dice, yo voy a hacer que andes en mis estatutos, yo voy a hacer que tú guardes mis preceptos Amén. y los pongas por obra. Sí, Señor. Aunque Amén. sea necesario llevarte a lamer el polvo. Amén. Por medio del sufrimiento, por medio de la aflicción, yo voy a hacer que ponga mis mandamientos por obra. Amén. Dios usa el sufrimiento Señor. para llevarnos a su gloria. Termino con estas palabras de Arcis Sproul. ¿Por qué señalamos al Espíritu Santo para llamarlo santo? ¿Por qué lo llamamos Espíritu Santo? Bueno, obviamente no porque sea el único miembro de la Trinidad que es santo. ¿Pero por qué? Por su ministerio. Es aquel a quien Dios envía para hacernos santos. Amén. Si llevas 20 años en el Evangelio y no hay ni una pizca de santidad en ti, es porque no conoces a Dios. Amén. Si llevas años y años en el Evangelio pero no hay santidad en ti, es porque simplemente no conoces a Dios. Amén. Sí, Señor. El Espíritu Santo inicia la transformación de nuestro carácter, lo nutre durante nuestras vidas, lo termina al final, al completar nuestra redención en el cielo. Una de las cosas que es fantástico observar acerca del ministerio del Espíritu Santo es lo multifacético que es. Él está ahí en la creación original. Él es el poder de la recreación para hacernos nacer de nuevo. Él está ahí en la entrega original de la vida. Él está ahí en la santificación. Está ahí la glorificación. ¿Qué más hace? Lo hemos visto dar poder a la gente en el Antiguo Testamento. Él es el que inspira la Sagrada Escritura. Amén. Es el Espíritu Santo quien tiene la tarea de inspirar la Escritura de la Biblia. Pero no solo inspira el registro original de la Escritura, sino que también es aquel que la ilumina. ¿Se dan cuenta? Él no solo inspira la Escritura,
sino que Él trae la iluminación a nuestras mentes para que nos resplandezca el Evangelio en nuestra mente. Él es nuestro Maestro supremo de la verdad de Dios, como aquel que es el iluminador. Es el que nos convence de pecado y de justicia. Nuestro Paracleto, el ayudante que Cristo prometió dar a su iglesia. Así que no digas que estás solo. Amén. Porque tenemos al ayudante de los ayudantes, al Paracleto de los Paracletos que está ahí para nosotros todos los días. ¿Y de qué forma vamos a mejorar nuestra relación con Él? En oración, en una búsqueda continua del rostro de Dios, mediante su palabra que Él inspiró para darnos vida y para nutrirnos todos los días de nuestra vida. Amén y amén.